buenas noches, bienvenidos a Historias del Gráfico. Hoy volvemos al fútbol y hoy nos vamos a referir a una etapa de las más recordadas de la historia de la revista El Gráfico. 1978, primer título mundial de la selección argentina, la hora más gloriosa del fútbol argentino y Daniel Passarella levantando la Copa del Mundo. Vamos a referirnos, por supuesto, al contexto en el que se consiguió aquella Copa del Mundo, pero también a los intereses deportivos que llevaron a la selección argentina por primera vez a ser una selección seria. Después de la elección de César Luis Menotti como técnico de la selección, se elaboraron una serie de puntos y un proyecto, palabra que tanto utilizamos y que muchas veces suena vacía, en aquel momento tenía mucho contenido. Tratar de darle a la selección argentina seriedad, tratar de cumplir los puntos que se enumeraban pormenorizadamente en aquel proyecto que llevaba adelante César Luis Menotti, la selección del interior, la preselección juvenil, que después sería campeona del mundo en 1979 con Ernesto Duccini y con el propio César Luis Menotti, la selección del interior, de la manera que iba a empezar a gestionarse la convocatoria de jugadores a nivel nacional, etcétera, etcétera, un larguísimo etcétera, porque la selección por primera vez en serio, era prioridad número uno. Haber sido parte de todo un momento fabuloso y para la historia del fútbol argentino. Nosotros con la responsabilidad de que un país lo estaba esperando que salgamos campeón, porque no habíamos salido campeón todavía del mundo. Y con mucha emoción, con mucha alegría, hasta a veces con nerviosismo por todo lo que pasamos y que después disfrutamos. Es decir, fue el primero. Es un recuerdo permanente, continuamente se me vienen imágenes a mi cabeza del Mundial 78. Poder cubrir un mundial en la Argentina, poder ver un mundial en la Argentina era buenísimo. Yo de hecho vivía en Europa en el 78 y volví a la Argentina porque había un mundial de fútbol. Y era una cosa inigualable, con el calor de la gente, el entusiasmo. Nosotros como de local, el Gráfico hacía unas coberturas excepcionales en cantidad de periodistas y de fotógrafos, así que fue una experiencia muy linda y con una culminación mejor. La ilusión de un país que, a pesar de que lo que sabíamos, que entramos dentro de la cancha, los problemas que había en la Argentina, nosotros fuimos igual al frente. Teníamos un equipo de hombres que quería salir campeón. Teníamos distintas funciones, había Carlos Ares y yo nos encargábamos de la selección argentina, de la intimidad del plantel de la selección argentina en José Cepaz, en la quinta Salvatori. Después había otros periodistas que en la capital, bueno, Onesime escribía por lo general los comentarios, había otros que estaban destinados a Córdoba, a Mendoza y a Mar del Plata, que cubrían, y Rosario, que cubrían las distintas sedes. Pero yo estuve todo el tiempo en Buenos Aires y viajé a Rosario cuando en la segunda fase del Mundial. Y el plan de cobertura fue realmente importante, lo hicimos entre más o menos 25 fotógrafos, algunos fueron destinados a las diferentes provincias como Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, y después había otro grupo que hacíamos Buenos Aires y Rosario. Siempre respetar el fútbol y la pelota, siempre tratar de estar pendiente de lo que hacíamos nosotros más allá del rival que teníamos que enfrentar. O sea, sabíamos de las capacidades de todos los demás, pero nos dio una identidad y creíamos tanto en nosotros que salíamos a la cancha convencidos que podíamos llegar a perder, pero que iba a ser muy difícil ganarnos, eso era seguro. Era un gran equipo, una gran selección, que tenía un espíritu guerrero muy grande, que se sabía qué hacer en la cancha, que se sostenía muy bien en el medio con Gallego, que tenía mucho juego, que tenía variantes ofensivas. Era un buen equipo, pero no era un equipo lujoso como fue
no era un equipo brillante y lujoso como fue la selección juvenil del 79. Nosotros teníamos un buen equipo y teníamos una unidad bien de cada uno de nosotros con el compañero, ¿viste? Tenía problema uno, ¿viste? Lo íbamos y ¿qué te pasa? ¿Tenés problema en tu casa? Todo eso, ¿viste? Eso estábamos nosotros al tanto con lo más grande, ¿no? El grupo, el no egoísmo, si eran todos que estábamos jugando acá en la Argentina, solamente yo era el extranjero, que en esa época no se usaba. Y bueno, a mí me aceptaron tal y como si no me hubiese ido, como si estuviera jugando todavía en Central, por ejemplo. Bueno, si el River viene después. Y no sentí viste, esa miradita de que qué viene a hacer no. Es decir, me aceptaron como uno más del grupo y creo que eso fue lo que hizo que ganáramos el Mundial. No porque me aceptaran en el grupo, sino que ya estaba hecho el grupo. Ese equipo era una unión de esfuerzos que a lo largo de todo el Mundial se vio reflejado. Hubo jugadores que fueron figuras en un partido, o sea que vos si buscás uno que fue los 7 partidos de la figura, no es muy difícil de encontrarlo, sino en puntuales apareció siempre uno que marcó la diferencia. Teníamos un equipo que si hoy me decís un poquito, yo creo que fue muy, o sea, en cuanto al resultado fue por poca diferencia por el equipo que teníamos. Era todo un equipo, y la pasamos bien, muy solidarios todos. Habíamos armado una biblioteca, le habíamos puesto al director de la biblioteca, Houseman. Menotti era un encantador de serpientes, vos lo escuchabas hablar y decías, pero este tipo está diciendo, este tipo sabe, se mete adentro mío y sabe todo lo que yo pienso, dice todo lo que yo creí desde que jugaba la pelota en la calle. El flaco te hablaba y ¿viste? Te enamoraba, ¿viste? Quería salir ya corriendo a la cancha. No, tenía un lenguaje espectacular, lo sigue teniendo, ¿viste? Cuando habla César, algunos títulos te quedan, ¿no? Y con nosotros hablaba bastante. Era un crack. Es Menotti muy inteligente, muy buena persona y es un seductor. Es un tipo bárbaro, un seductor con una gran experiencia de vida y deportiva y de fútbol. Nosotros tuvimos 6 meses concentrados para llegar a ese Mundial. Las características del laburo no era que vos te aburrías, te cansabas, él estaba pendiente con el preparador físico y el cuerpo técnico muy presente con nosotros. Entonces, las enseñanzas era salir a la cancha y saber que eras el titular de la selección argentina, te llenaba el pecho de orgullo y representarlo y representar a la gente era fabuloso. Todos nosotros estábamos identificados, los que trabajábamos estábamos muy identificados con la línea futbolística que planteaba Menotti. Entonces teníamos bastante acceso a ver los entrenamientos, a estar cerca y poder charlar con ellos. Y teníamos acceso, era como había gente de la calidad de César Luis Menotti, y eran que nos conocían de toda la vida, como ellos como técnicos de clubes, así que había como un comportamiento también de la parte de prensa muy correcto. Un gran técnico, salió campeón con la Argentina, está claro, pero también hay que decir que te da mucha libertad. Te da mucha libertad para hacerlo por lo que él te había traído, más lo poquito que él quería para el equipo. Y en esa conjunción creo que salió el gran plantel que hubo. En el fútbol argentino hay un antes y un después de Menotti, indudablemente, y esto lo reconocen hasta los más acérrimos críticos de este entrenador, ¿no? Los jugadores no querían venir a la selección y Menotti les dio una identidad, nos dio una manera
sentir y de vivir el fútbol. Tener un entrenador como Menotti para nosotros también fue muy importante, era como un padre para nosotros. Yo creo que Daniel adentro de la cancha era una tromba. Daniel era alguien que llevaba al equipo adelante. Un buen compañero y un buen capitán. Yo era su capitán. Era un poco el oreja de él, porque andaba a decir a aquel que corra un poco más. Y yo iba corriendo. Era muy pícaro para molestar a los contrarios. Primero para jugar, digo, que es lo más importante de todo, porque todo lo demás es anecdótico y es aleatorio. Pero Passarella era un gran cabeceador, un defensor muy firme, y tenía mucho ascendiente sobre sus compañeros, era como el lugarteniente de Menotti dentro de la cancha, y sabía cómo poner nerviosos a los rivales. Es imposible, supongamos, no contagiarte digamos, de la fuerza de Passarella, de atrás hablando y gritando. No era líder. Todos dicen que el caudillo, no. Ahí no había caudillo, no había líderes. Era el capitán, era uno más de nosotros. Ahí no se gritaba ni mucho menos. Todos sabíamos lo que teníamos que hacer. Yo nunca, en ningún momento en la cancha, en el entrenamiento, escuché un grito, a no ser una broma, pero poquitas bromas en los entrenamientos y menos en los partidos. Así que caudillo podía haber sido en River, en la selección era el capitán. Lo que pasa es que nosotros arrancamos con el grupo, no era de la muerte, de los asesinos directamente, porque teníamos a Italia, Francia y Hungría. Yo empecé como para ser el mejor centro delantero del Mundial, o el mejor jugador del Mundial. Eso me lo confesaron los periodistas y en las conferencias de prensa, y el flaco Menotti. Porque sinceramente yo empecé de menor a mayor. El partido de Hungría, aparte de hacer un gol, participé del segundo gol también, una jugada con el Beto Alonso. El primer partido es muy importante porque es el partido que te saca los nervios. Era el primer mundial, o sea, se hacía el primer mundial en Argentina. No teníamos la experiencia. Y con Francia fue mi mejor partido que yo jugué en toda mi vida que estuve en la selección. No solamente por haber participado en el primer gol, haber hecho uno de los goles más importantes de mi vida, que fue el segundo, sino por distintas jugadas y uno sabe cuando juega bien. Uno sabe cuando le es útil al equipo y tuve muchísima movilidad. Nosotros perdimos el partido contra Italia, que creo que de los tres fue el mejor partido que hicimos, que no lo merecimos perder. Después con Italia y con Hungría nos costó el debut, sí costó, pero creo que el destino nos marcó que nos teníamos que ir de Buenos Aires desde ese momento para llegar a Rosario. Me avisaron recién al otro día, yo no sabía, y mi papá me dijo unas sabias palabras. ¿Y qué ibas a hacer? Dios quiso que sea así. Y si nosotros te avisamos, vos te ibas a ir de la concentración. Y luchaste tanto para estar en la selección,
peleaste con... Porque yo llegué arriba a los 25 años y jugué en la selección con 28, en embajada. Le agradezco a mi viejo que haya tomado esa decisión. Bueno, después así yo me fui a hacer todos los trámites, con la mujer de mi hermano, mi mamá, mi papá, que vinieron a avisarme, me dieron a darme la triste noticia y bueno, me fui. Sinceramente fue durísimo, pero por eso te decía que había jugadores que tenían y que tenían una marca, y lo de Leo fue fantástico. Se agarró, se puso el equipo al hombro en ese sentido. Si yo estoy acá, nosotros lo respaldamos en todo momento, pero él dijo, no, yo estoy acá y yo voy a respaldar al equipo, yo voy a seguir jugando, y fue muy duro. Argentina jugó con Italia y después jugó contra Polonia, y yo estaba en Santa Fe con mi familia. Yo quería estar cerca de mi papá y de mi mamá, más de mi mamá, que pobre, que lloraba cada rato, pero un día me llama mi viejo y mi mamá me dice, vamos, cambiate, vamos. ¿A dónde? A Rosario. Tenés que volver. Y digo, papá, no tengo muchas ganas porque mira cómo están ustedes. No, nosotros vamos a ir a Rosario, vamos a ir a visitarte, vamos a estar con vos, que sé yo, que sé cuánto. Y dice, pero nosotros queremos que vos sigas. Y tu hermano, que estará en algún lugar, también debe querer que vos sigas. El pulpo Luque era mucho, ¿viste? Pero eso lo llevó también a que sea más grande todavía, porque primero que se le había fallecido el hermano, y después el accidente que tuvo él, ¿viste? Pero siempre tenía el respaldo de nosotros a muerte. Me tocó, como yo me iba solo, ¿cierto? Al tocar me empecé a trastabillar y viste que quería volar y no pude. Entonces caí y con el brazo hacia adentro y no me pudo sostener. Y bueno, y se me luxó, que cuando yo, un dolor que no se lo deseo a nadie, cuando yo me toco y me agarro, estoy así sentado, me agarro, yo tocaba acá y yo creía que tenía una fisura o una quebradura expuesta, porque aparte un dolor impresionante. Todas juntas, lamentablemente, pero bueno, después demostró toda su valía y todo el coraje que tuvo para seguir jugando el Mundial. Me acomodaron, me calmó el dolor cuando me acomodaron y nos íbamos para el vestuario y yo me volví al trote, subí la escalerita y me fui a la mitad de la cancha y pedí entrar. No lo hice por héroe, ya no había más cambio, lo hice simplemente porque me sacaron entre todo, bajé el túnel. Si yo no aparecía, no es como ahora que voy a agarrar el celular y decir, estoy bien. Y yo pensé en mi vieja, más que en mi viejo, en mi vieja, porque, digamos, mi debilidad era mi mamá, ¿no? Como todo. Bueno, estaban mis hermanas, mis amigos, mis tíos, bueno. Que me vieran, aunque sea con una venda así, pero que me vieran que podía caminar, que estaba bien, que simplemente había sido un golpe, un ejemplo. No querían irse a Rosario, originalmente querían quedarse acá, no querían viajar, pero la cancha de Central es bastante parecida en ese sentido a la Bombonera, digamos, esto de que el aliento se siente mucho más. Igual acá la gente gritaba, acá en la cancha de River se hacía sentir, en la final se hizo sentir. Puede ser que los haya beneficiado por esta cosa de la proximidad con la gente, ¿no? Sí, viste que se dan, de repente se pierde el tercer partido con Italia, ese gol de Bétega. Y bueno,
a lo mejor era una cosa que el estadio también de Rosario se siente mucho. A mí me vino perfecto, podemos decir, y al grupo también porque quieras que no, y esto no es un reproche ni nada por el estilo, la cancha de River llena, se escucha, por más que haya la pista y todo eso. Cancha central llena, hace de cuenta que los Leones los tenés al lado tuyo, se siente más, pero vos jugás para Argentina y el aliento llega de todos lados. Los que nos vino bien, creo yo, ¿no? Cuando nos cambian la llave, nos vamos a Rosario y Rosario estaba más juntita, ¿viste? Toda la gente, uno parecía que la gente estaba al lado tuyo, ¿viste? Que no podía perder el partido. Y sí, porque la estructura del estadio de Rosario Central era mucho más cerca al campo de juego, es decir, que en River, que está como un poco más aislado. Entonces se presionaba mucho más, el público se sentía mucho más. Lo de Rosario yo no me lo voy a olvidar nunca más, porque la gente fue fabuloso, o sea, era como que vos entrabas a la cancha y tenías 50.000 personas que la tenías al lado tuyo y que más allá que le puedas hacer bien o mal, les importaba nada, te seguían alentando, te seguían demostrando todo el cariño que tenías hacia nosotros. Nosotros creo que ahí fue donde el equipo empezó, el Pato a atajar penales, Mario a hacer goles y bueno, fue una alegría enorme y el destino que nos marcó para llegar a Rosario en ese momento. El equipo fue creciendo con los partidos. Lo que vino después fueron un mal partido contra Brasil, un buen partidazo contra Polonia y el partido de la clave de esta historia, que es el partido contra Perú. ¿Sabes lo que molesta en todo esto? Que se habló mucho, pero hablaron más los argentinos que los peruanos. Yo no sé qué pasó porque entrábamos, a las charlas entrábamos 23 jugadores porque se había quedado Botanís. Y entrábamos siempre a las charlas. Y en esa charla yo digo que estaba Pizzarotti en la puerta y dice, por orden del técnico van a entrar 16. Yo enseguida retruqué, ¿viste? Digo, escúcheme, profe, digo, ¿yo qué soy? ¿De Italia? ¿O nosotros que somos? ¿De Italia? Nada más que eso. Me di media vuelta y me fui. Y era una goleada rara porque teníamos equipo, pero no tan buen equipo como para hacer 6-0, pero realmente tampoco toda la historia que se habla de que hubo un arreglo o no, la verdad que no lo sentí. La verdad es que creo que no, que el partido no estaba arreglado. Argentina le había ganado a Perú poco tiempo antes en Lima. Perú llegó al partido eliminado. Reglamentariamente hubo una barbaridad, que era que jugara primero Brasil y después jugaban Argentina y Perú, con lo cual se sabía el resultado del partido de Brasil y Polonia antes que jugaran Argentina y Perú, lo cual era una barbaridad, un beneficio para Argentina. Y en todo caso, si es que hubo algún intento, que sin duda, porque esta dictadura era capaz de cualquier cosa, si hubo alguna cuestión, a mí por lo menos no me consta y no creo que los jugadores tuvieran idea de esto. No me consta que tuvieran idea y realmente no creo que la hayan tenido. Y por lo tanto me parece que el partido contra Perú, Argentina lo gana bien, hace los goles que tiene que hacer, termina entregado Perú y estaba en condiciones de golear. Sinceramente no me interesa, que sigan hablando. Yo te digo que mirar el partido y fíjate los primeros 45 minutos y después sacar las conclusiones que tengan que sacar. Lo demás no me interesa. Cuando estoy solo en mi casa y pienso en ese partido, que la gente o el periodismo piense que estaba arreglado, me duele y me molesta bastante, porque nosotros
apenas los primeros 9 minutos nos pegaron 2 tiros en el palo. Muñante y no sé qué, y Oblita. ¿Viste? 2 tiros en el palo lo pegaron, íbamos 0-0 nosotros. Y después, bueno, tuvimos la suerte de embocarla, ¿viste? Y también el público, cómo ayudó, ¿viste? El público se te metía adentro de la cancha, ¿viste? El partido con Perú, no sabíamos que éramos más, pero en el fútbol siempre hay que demostrarlo. Pero cuando vos sabés que sos más, tenés un poco más de confianza. Sabíamos que la sospecha de que el partido estaba arreglado partía desde nosotros mismos. Che, no estaría arreglado este partido. Pero creo que no, creo que lo miro en perspectiva y creo que no. Mientras en 1978 el fútbol argentino transcurría su hora más gloriosa, el país atravesaba su noche más larga. A metros del Estadio Monumental había personas detenidas, desaparecidas, torturadas en la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿De qué manera influía esa coyuntura política en el deporte argentino? ¿De qué manera influía y de qué manera impactaba en los futbolistas, en los protagonistas de aquel Mundial de 1978? ¿Cuánto sabían y cuánto desconocían de aquella realidad? ¿A cuánto podían oponerse y cuán al tanto estaban de lo que sucedía realmente en nuestro país? No era una coyuntura fácil para los futbolistas, que muchas veces son señalados como cómplices de aquella dictadura militar, y por lo menos me parece un calificativo injusto. Los futbolistas querían jugar, querían dar una muestra de seriedad en un país que estaba siendo muy poco serio y que lo sería hasta 1983. La imposibilidad de disociar al campeonato con lo que fue la sangrienta dictadura más sangrienta de toda la historia de este país, digo, el hecho de saber que mientras se jugaba la final a 20 cuadras de ahí en la ESMA, torturaban, mataban, violaban a mujeres, nacían chicos en cautiverio. Digo, es imposible disociar una cosa de la otra porque pasaban simultáneamente. Uno sabía que pasaban estas cosas, pero no tenía la dimensión, yo por lo menos, no tenía la dimensión del horror de lo que era eso. Pero nosotros estábamos al margen, obviamente que sabíamos lo que estaba pasando en el país, pero nosotros estamos con la cabeza metida en el campeonato del mundo. A mí no me molesta decir que yo no sabía nada, pero por ahí tal vez algunos por ahí dicen, sí, yo me acuerdo, pero tal vez lo dicen como para que no suene como que sos un ignorante, que no lees nada. Yo leía el diario todos los días. Yo nunca leí en las noticias que estaba desapareciendo gente. Lo que sí leía era subversivo posee una bomba en tal lugar. Pero porque ellos manejaban hasta la información. Ellos manejaban todo. Y nosotros estábamos enfocados en algo, que era el Mundial. Es que el país no sabía nada. Nosotros salimos a la cancha a jugar y a patear una pelota. O sea que después lo que pasaba en el país, uno sinceramente no tenía la menor idea de lo que estaban haciendo esos asesinos. No teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Yo creo que los únicos que sabían lo que estaba pasando era, pues, aquellos que lo estaban sufriendo. Yo creo que todos los argentinos éramos conscientes de la situación en la que se vivía, ¿no? Yo creo que los jugadores sabían menos que nosotros. Por ahí tenían alguna sospecha de que pasaban cosas raras, pero estaban muy metidos en el objetivo del Mundial, de jugar el Mundial.
Yo me llevé con mi familia, mi papá, mi mamá, la mujer de mi hermano y un tío, de una morgue de San Isidro, el cadáver de mi hermano, a Santa Fe, nosotros solitos. ¿Te imaginas que si hubiésemos tenido relaciones con los militares y me ponen un superjet y me voy, que tengo que irme en auto, parar en cada pueblo, porque es así el tema de cuando vos llevas un cadáver? Entonces yo tengo una prueba de que no tuvimos relaciones con ellos. Que ellos iban al vestuario, que fueron 2 veces nada más, y se asomaban bien. Nunca nos exigieron nada, nunca me dijeron metete al área, tirate que te van a cobrar penal. Los que trabajábamos en el gráfico, en general, hablo por el 90% de mis compañeros de redacción, nunca escribimos media línea en favor de la dictadura militar. Tampoco escribimos media línea en contra, pero porque no podíamos, porque sabíamos que no se podía y porque además teníamos miedo no solo de que nos echaran, sino de que nos pasaran cosas peores. Pero nunca escribimos una sola línea a favor. Y eso cualquiera lo puede corroborar revisando la colección del gráfico. Hay algunas excepciones, pequeñas excepciones. Ninguno. Una sola vez vino el presidente, que fue la famosa foto de que yo me jaboné los huevos y le di la mano. Yo hacía paré con Bertoni, Ortiz, Kempe, no hacía paré con Videla, Agosti y Macera. Yo los conocía de vista. Yo la verdad, nada, solamente lo único que nos esperaba la gente cuando salía el micro, estaba lleno de argentinos y bueno, alrededor del micro, sacando, qué sé yo, pidiendo autógrafo y bueno. Y no sabíamos nada de lo que pasaba. Con Filial nosotros, que es lindo jugar en un equipo y que te pateen al arco y vos no te des vuelta, ¿viste? Y nosotros lo hacíamos así, cuando pateaban al arco, ¿viste? Ya lo acomodamos para salir, para jugar, ¿viste? Porque el pato era terrible, cómo volaba. Tenía un poquito de problema cuando salía, un poquito nada más, pero después no, te sacaba cabezazo de acá ya, el que le sacó a Holanda fue una cosa de loco. Mira, el defensor tiene una característica muy importante. Cuando vos ves que un defensor mira mucho para atrás, es que se siente inseguro, que le falta seguridad. Es como cuando el arquero ve que sus defensores pueden tener alguna debilidad, o cuando ve una defensa bien plantada que sabe que está respaldado. Y la verdad que mirar para atrás no miraba cuando jugaba el Pato. Fue el mejor arquero del Mundial, yo creo que fue el mejor arquero del fútbol argentino de toda la historia. Es como ponerle un candado a la valija, es lo mismo. Yo creo que el Pato tuvo mucho trabajo, partidos más, partidos menos. Por ejemplo, la final sí que tuvo esos 15 primeros minutos que nos salvó. Y velocidad de pierna sí tenía para volar y era capaz de sacar pelotas imposibles, las pelotas que van a los ángulos. Empezó a hacerse Filiol cuando yo le di la oportunidad de atajar el penal contra Polonia, pero bueno, el Pato, un seguro que teníamos ahí atrás. Atajó un penal decisivo, ¿viste? Contra Polonia. Un penal. Mirá que viste cómo es la vida. Mario se tiró para hacer penal, qué sé yo, y nosotros le decíamos, ahora te van a echar, ¿para qué lo hiciste? Y va y lo atajó Filiol, ¿viste? Hizo todo para ser el mejor arquero del Mundial. Y no ha salido otro arquero como el Pato. No solamente en Argentina, yo diría en el mundo. Pero el Pato, aún perdiendo en algunos partidos en River, aún perdiendo en algunos partidos en la selección, era el mejor. Mario, cuando llegó a Rosario, ahí fue una tromba. Le costó un poquito cuando arrancó el Mundial, pero Mario era la de espada sin lugar a dudas.
Kempe fue vital, sobre todo en la segunda fase, ¿no? Porque arrancaba desde atrás y llegaba, tenía una fuerza arrolladora. Eso que uno ve en las imágenes de lo que tantas veces se repite de las jugadas de los goles, eso pasaba muy seguido, en otras que no terminaban en gol, pero hay que ver todos los partidos para ver que esa potencia arrolladora que tenía Kempes arrancando desde atrás, era un 9-10 que estaba en su momento ideal. En el Mundial llegó a su punto ideal. Mario Kempes en Rosario, en una jugada que la pelota superó al Pato, estaba atrás de él y la atajó. Y que fue penal, que Pato le atajó el penal. Mirá dónde estaba Mario Kempes, un tipo que tenía que jugar de la mitad de cancha hacia arriba. Estaba defendiendo. Y bueno, ese era Mario Kempes. Nunca busqué ser el goleador. Se dio. A medida que fueron pasando los partidos se daba. Y eso, bueno, te daba más confianza, si cabe la palabra. A pesar que en los 3 primeros partidos no había hecho goles, no había jugado tan mal. Tuve participación, los palos, tiro libre, que hizo el gol Luque. Pero bueno, se ve que la ida a Rosario me vino muy bien. Mario, cuando empezó a hacer goles, todos estábamos convencidos que un partido tenía que hacer goles, porque venía con buen antecedente, no de nosotros, pero en Valencia, que a lo mejor no anduvo bien los últimos partidos, pero con nosotros se puso en varios partidos el equipo al hombro. Una vez que estás ahí, en una final, y no me importa que sea Alemania ni Holanda, es una final. Nos levantamos mejor nosotros, con mejor pie, porque eso sucede muchas veces, y salimos campeones. Yo estaba muy tranquilo, había dormido la noche anterior como había dormido la noche de antes de los partidos. Era una final, no lo vamos a engañar, pero ya había tiempo para pensar. Era joven, dormía como un bebé, habíamos comido bien, habíamos entrenado bien, habíamos hecho las cosas bastante bien para llegar ahí, así que no teníamos por qué, sabíamos que teníamos un hueso duro, ya tenían experiencia ellos de jugar finales, pero estábamos en la Argentina y al argentino para ganarle tenés que sudar. El día de la final nosotros fuimos unas 8 o 9 horas antes al estadio, llegamos y ya era, vos veías un clima como que el partido iba a empezar dentro de 30 minutos, había una efervescencia total y una alegría, fue realmente una fiesta. Vos le ves las caras a los holandeses después, porque yo no los mirábamos, pero el piso del Monumental vibraba, o sea que era fabuloso. Cuando entramos a la cancha estaba la copa estaba allá arriba en un escenario con una de vidrio, una tapa de vidrio. Y salimos y miraba y mundo de papelito. Y el negro gallego dijo, allá está, que no se nos escape. Y bueno, después vos te pones de frente a la platea, de espalda a la cancha. Y en mi caso todo el tiempo cantando el himno ahí y mirando la copa. No, con Holanda no habíamos jugado bien el primer tiempo y César los calmó a todos, que con desesperación no se va a ningún lado. Vuelvan a lo que son ustedes, por eso están en la selección, a jugar bien. Y el segundo tiempo lo pasamos por arriba. Y aparte la gente, fue una cosa de loco. Fueron muy parecidos, uno con más suspenso que otro. Yo en mi vida me había tirado al suelo para hacer un gol, y el primero fue así. Y el segundo, bueno, frenando, creo que todos los argentinos me empujaban para volver, y bueno, y lo conseguí. Esos goles, sí, fíjate en los minutos que se hacen, y hay muchos que preguntan, ¿y qué sentiste? Pues muy poquito. ¿Qué son? 30 segundos, 45 segundos entre que hacer el gol, festejar y otra vez ponerte a jugar. Después lo reviví con más cariño. Recuerdo
esto que te decía, la potencia arrolladora de Kempes, ¿no? Digo, entraba al área el tipo y decía, termina el gol, y te los llevaba a la rastra, porque además, tipo grandote, pesado, y con una polenta, y muy hábil además, un tipo muy habilidoso. El último gol, la jugada como la del negro Ricky que le dio la pelota a Maradona, bueno, la arranco yo anticipando que hago una jugada rápida, ¿no? Nada más. Sí, imagínate, porque se te hiela la sangre, porque te meten un tiro en el palo sobre la hora. Estábamos tan concentrados de lo que estaba pasando que no en ese momento no tomé dimensión de lo que pasó. Ahora sí hubo como un silencio y un frío que cruzó toda la cancha, que fue terrible. Lo mismo que un gol, menos que un gol, porque eso fue 2 segundos, 3 segundos, que hubiese sido la hecatombe, pero no fue. Lo presente que tengo cuando el árbitro dio la pitada final, yo andaba cerca de la Rosa pegó un salto y, viste, campeón, Leo, pegó un salto que ni en ningún partido saltó tan alto, siempre lo cargo. Fueron bárbaros, o sea, yo creo que todo fue relacionado con la gente, de lo que salió a disfrutar adentro, o sea que la gente exteriorizó todo lo que sentía después de un mes de locura de haber vivido un mundial y después ganarlo en tu propio país. Fue un festejo poquito, porque no me dejaron dar la vuelta, pero fue un festejo al fin. Miré el cielo y le agradecí a mi hermano, porque yo sé que de algún lado me ayudó. Hermoso, la gente se quedó, viste, papelito por todos lados, viste, y después en el vestuario, viste, y el flaco no lo podía creer, que habíamos salido campeón. Fue fabuloso, fue fantástico, son sensaciones que vos las ves, o el que la quiere ver y te llena de emoción, de orgullo, de un momento único. Nosotros no festejamos mucho. Mi primera imagen fue de alegría, ver el festejo en la cancha, pero después nos fuimos a trabajar. Teníamos que escribir y sabíamos que íbamos a tener que escribir mucho. Yo me fui a mi casa. Apenas terminó el partido acá a Holanda, me fui a mi casa. Quería estar con mis hijos, viste, aparte de tanta concentración, esas cosas, querés estar con la familia. No, caí al tiempo, no al largo de los años, al tiempo. Porque realmente ganar una final, pues no sucede, no es fácil. Pero que de alguna manera, en esas nubecitas que te pones después del partido y una vez que salís campeón, cuando esa nube se va y volvés a la realidad, pero sin dejar de tener los pies sobre la tierra, es muy lindo. Fue lo mejor que nos pasó. Sinceramente yo te digo, más allá de que ganamos el Mundial, yo el día de la final, yo vi gente arrodillada llevándose el pasto para la casa. Arrodillada recorriendo toda la cancha, llorando, disfrutando. Para mí el mejor regalo, ni más allá ni de la medalla y la copa, fue el reconocimiento de la gente, fue lo que el técnico nos inculcó de lo que nosotros tenemos que hacer adentro de la cancha, y para la primera persona, que era lo que nosotros teníamos que empezar, que era la gente, creo que lo respetamos y le cumplimos. Los fotógrafos nos sentábamos en el campo de juego, sobre el césped. No había bancos ni sillas como actualmente hoy hay, que se trabaja con más comodidad. Entonces mi papá, ya con 66 años, pero una alta trayectoria, cuando finaliza el partido, nosotros que éramos más jóvenes salimos todos corriendo a invadir el campo de juego, cosa que hoy sería una locura, pero en esa época era normal.
Entonces mi papá vio la escena esta de Filiol Tarantini abrazados y se acerca a Víctor del Áquila, que es la persona que con los bracitos y frecuencia. Es como sería el logo de Alfieri Foto, para decir algo. Ese es nuestro emblema, nuestra estampilla, nuestro orgullo. Como es una foto muy humana, donde se refleja un poco la desgracia de Víctor del Áquila al ser tan chico y perder los dos brazos, y se junta junto al deporte, ¿no? Entre la emoción de Tarantini y Filiol. Es una foto que tiene mucha carga emotiva y realmente es increíble la actualidad que tiene hoy, después de 40 años. Más allá de las opiniones políticas, más allá de los matices políticos y de las opiniones que puedan tenerse respecto de aquel título de 1978, aquel fue en lo deportivo, en lo estrictamente futbolístico, un muy buen equipo. Con un Mario Kempes demoledor, con una figura como Pasarela, como Filiol, como el Tolo Gallego, como Ardiles, producto de aquella selección que había pensado César Luis Menotti, aquella selección del interior, y con el liderazgo indiscutible de un tipo que sabía de fútbol, como el flaco César Luis Menotti. Por eso es injusto tal vez quedarse solamente en la coyuntura y no ver los rasgos sobresalientes de un gran equipo de fútbol. Hoy, por suerte, si alguno tiene el interés, puede ver los partidos completos de muchos de aquellos juegos de la Copa del Mundo y verá no solamente los compactos, verá los partidos completos de un muy buen equipo de fútbol. Un equipo que levantó dignamente la Copa del Mundo, ganándole nada menos que la final a Holanda por 3-1 en el Estadio Monumental, 25 de junio de 1978. Punto final para esta historia del gráfico. Nos vamos a reencontrar la próxima semana con una nueva historia. Hasta siempre y muchas gracias por acompañarnos. Haber trabajado en el gráfico fue una de las cosas más lindas que me pasó, y porque siempre uno, cuando empieza esto, empieza con el periodismo, y dice, uy, qué bueno sería trabajar en el gráfico. El gráfico era, como decía la publicidad, la Biblia del deporte. Era realmente, trabajar en el gráfico era, había que llegar ahí. Yo la compraba y me la iba a poner en un cajón. Pero venían y me regalaban después. Bueno, con este pibe yo que los lunes, que creo que salían los lunes, porque se jugaban para los domingos, lunes, bueno, o el martes llegaba a Santa Fe. El recreo, todo amontonado y mirando. Entonces yo ahí empecé si yo por radio sentía, supongamos, de Luisito Artime, un 9 que tenía River, después Independiente, anduvo en varios lados, que hacía goles para River, yo me volvía loco. Entonces, Luis Artime, porque yo por radio no lo podía ver, porque tampoco existía la televisión en mi barrio. Era como si tuvieras un segundo apellido, ¿no? Entonces decía Juan José Pano del Gráfico, José Pérez de Sarrasqueta, era más o menos así. Entonces vos decías, soy del Gráfico, yo así te decía. A mí después me tocó trabajar en La Voz y en Página 12, en La Razón, qué sé yo, y por ahí en alguno de esos medios, en El Equipo. En alguno de esos medios decía, soy de La Voz. Y dice, ¿La Voz de qué? ¿Qué es La Voz? Y aún en los medios más importantes. Pero el Gráfico, vos decías el Gráfico, y era una credencial, podía chapear con el Gráfico. Sí, el Gráfico era la Biblia del fútbol, o sea que vos jugador terminabas, sabías que el martes salía y vos ibas a comprarla para leer o salir en la etapa de Gráfico. O sea, fue fabuloso, o sea que la verdad que es una pena que lamentablemente esa revista ya no esté más.